Tuki. Primero que nada, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, Ya, perfecto. Justo se metió gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la ayudantía. ¿En cuál vamos? 7. 7 de FEP. Como les había comentado por el grupo de WhatsApp, hoy día vamos a ver un ejercicio de flujo de caja. Técnicamente podríamos alcanzar a ver dos, depende de cómo estemos con el tiempo. Pero igual quiero hacer este ejercicio como lento, paso a paso, para que se entienda. Entonces probablemente alcancemos a hacer solo uno. Y yo les subo después la pauta del segundo ejercicio con todos los detalles. Igual como podrán notar por la pantalla, está todo bien organizado, está todo puesto por colores para que entiendan cuáles son los pasos que uno tiene que llevar a cabo y así no se pierden cuando puedan revisar la plantilla del ejercicio 2. Eh, También les había preparado esto, que es una presentación cortita, básicamente repasando algunos conceptos que tienen que saber para hacer flujo de caja. Había averiguado con gente de otras secciones que hace poco recién estaba empezando a ver como flujo de caja ya así como de verdad. Entonces, si tienen cualquier duda, no duden en pararme y lo mismo cuando empiece a hacer el ejercicio. Porque la idea es que les quede claro, ya que, como podrán suponer, en la prueba si tienen un error, es muy fácil que haya un tremendo error de arrastre y ahí ya queda como a merced de si el ayudante asigna un puntaje bueno o si el profe considera que está bueno y así. Entonces, para que se vayan a la segura, es mejor que lleguen a la prueba bien seguros, que lleguen a la prueba sabiendo cómo hacer todo y que eso, no tengan ninguna duda conceptual tampoco. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es... A ver, espérense que no veo nada aquí. Tengo que sacar el... ¿Dónde está el panel de video? Ahí, no, este no, este, ahí sí. Los conceptos importantes del flujo de caja, básicamente, que ustedes tienen que tomar en cuenta cuál es el objetivo del flujo de caja, que es registrar las entradas, ingresos o egresos, perdón, de dinero. Y esto no se lo tomen muy literal porque hay muchas cosas que uno registra en un flujo de caja que no representan verdaderas salidas o entradas de dinero, como veremos más adelante y como veremos en el ejercicio. Se divide en dos categorías principalmente el flujo de caja. Tienen la parte operacional, que es todo lo que tiene que ver con la operación del proyecto, así como el ingreso por venta, los sueldos, los costos, los intereses sujetos a los préstamos que uno pueda pedir para financiar el proyecto. Así como también, por ejemplo, el impuesto a la renta, que es lo que vamos a tener que calcular después, que se hace sobre, en el fondo, las ganancias después, o sea, antes de impuestos, obviamente. Y también está la parte del flujo de caja de capitales, que es con las inversiones y reinversiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago todo lo que tiene que ver con comprar terrenos, capital de trabajo, maquinarias, esta inversión inicial que uno hace en el año cero es lo que constituye el flujo de capitales, que como veremos, tampoco se limita solamente a hacer del año cero, sino que sus ramificaciones llegan hasta el final del horizonte de evaluación, en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a seguir. Hoy se lo pegado esto. Ahí sí. El flujo de caja operacional, que es el primero que vamos a ver, tiene los ingresos por venta, que son, bueno, esto ya es como sentido común, el precio por las unidades vendidas, los costos variables, que son los que dependen en cuántas unidades nosotros vendemos, los costos fijos, que independiente de si yo vendo una, dos, tres, cuatro, cinco, 500 unidades, igual yo voy a tener que pagar este costo. Y aquí lo que les dejé marcado en negrita son cosas que no representan verdadero, así como verdadera salida o entrada de dinero, sino que lo que están mostrándonos en el flujo de caja es la pérdida de valor de un activo cuando pasa el tiempo o lo que nosotros vamos como amortizando de uno de nuestros activos. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, las depreciaciones son las que aplican para los activos tangibles, como por ejemplo un camión que se deprecia de forma lineal por 5 años. Yo voy a tener que ir poniendo en el fondo del flujo de caja esta depreciación, pero después yo la voy a tener que devolver, porque realmente a mí no me están haciendo un descuento de dinero real, sino que simplemente mi camión, a ver, espérense, mi camión está perdiendo valor con el pasar del tiempo. Lo mismo pasa con las amortizaciones, solamente que es para los activos intangibles. Entonces, generalmente esto aplica para eh, cosas que no son literalmente algo que está perdiendo valor, así como un camión o como un terreno, sino que es algo distinto, que vamos a ver en el ejercicio a qué se refiere exactamente, porque decir un activo intangible a veces no ayuda mucho a una persona a entender de qué estamos hablando. Hoy se me queda pegado esto, ¿no? Ahí sí. Bueno, después tenemos las ganancias y las pérdidas por la venta de activos.
que es generalmente lo que nos dicen de que, no sé, po, yo tengo mi camión y al final del ejercicio mi camión va a tener un valor mucho más reducido del que tenía originalmente, pero me dicen que yo lo puedo vender a eso, a ese valor. Entonces ahí hay una ganancia o una pérdida por haber vendido ese activo. Y eso es lo que sale aquí, que es la diferencia entre el valor de mercado y el valor libre. El valor de mercado sería así como a cuánto yo lo puedo vender y el valor libre es en cuánto queda mi activo después de haber pasado por los periodos de depreciación o amortización. Después tenemos las pérdidas del ejercicio anterior, que en el ejercicio de hoy día no tenemos esto, pero puede pasar de que a veces tienen una utilidad de antes de los impuestos negativa. Y ustedes si tienen una utilidad antes de impuestos negativa, no les pueden cobrar impuestos sobre esa utilidad. Entonces, esto se arrastra al año siguiente como un costo que en el fondo a ustedes les sirve para reducir los impuestos. Eh, bueno, en el resumen que me habían pasado a mí para hacer la presentación, dicen que esto es válido solo para las nuevas empresas, pero en este sentido les recomiendo que no se queden muy pegados con esa frase porque si es que aparece en un ejercicio el hecho de que, no sé, pues su utilidad antes de impuestos es negativa, ustedes tienen que suponer al tiro que ya, ok, entonces eso significa que yo tengo que ir haciendo esto de la pérdida del ejercicio anterior. Ahí no se tienen que poner a pensar, oh, espérate, ¿esto es una empresa nueva o no es una empresa nueva? No. Generalmente, si un ejercicio tiene esto de que tú llegas con tu utilidad antes de impuestos negativa, es porque están esperando que ustedes hagan esto de la pérdida del ejercicio anterior. Y ahí los intereses aparecen no en negrita porque estos verdaderamente están siendo cobrados representando un flujo de efectivo y representa el costo del préstamo que yo puedo solicitar para financiar la inversión en activos que hice en el año cero. Entonces, este préstamo financia los activos operacionales y su costo se considera operacional. Por eso es parte del flujo operacional. Después, el flujo de la caja de capitales, bueno, básicamente tiene que ver, como había dicho, con la inversión en los activos, en capital de trabajo, el valor residual de los activos, porque después de que pasen los periodos en los que nosotros evaluamos cada cosa, queda este valor como... No es un valor, efectivamente este es el valor del auto, sino que si yo lo quisiera vender hoy día, podría venderlo esto, después de haber pasado por tantos periodos de depreciación. Y el préstamo, que es que si yo pido un préstamo para poder cubrir la inversión del proyecto, también tengo que ir registrando este pago del préstamo en alguna parte. Y eso generalmente se pone ¿en dónde? En el flujo de caja de capitales. Y finalmente tenemos las amortizaciones, que son cuánto se disminuye o amortiza la deuda que yo pedí prestada. Y esto no se tiene que confundir con las amortizaciones que hemos visto anteriormente, porque estas son otras cosas, son pérdida de valor. Esto es, hoy me pasé, esto tiene que ver con la amortización de los activos intangibles. O sea, esto no, esto tiene que ver con la amortización de la deuda. No tiene nada que ver con la amortización de los activos intangibles que hemos visto anteriormente. Son dos conceptos que se llaman igual, pero no tienen nada que ver. Entonces, no se asusten si cuando lleguen a la prueba, en su formulario para armar el flujo de caja aparecen amortizaciones dos veces. Eso no significa que ustedes tienen que poner así como, oh, ok, amortización abajo en el capital y amortización de las operaciones. No, porque son amortizaciones diferentes. En caso de que no haya ninguna duda con esto, podemos pasar al ejercicio. ¿Alguna duda que tengan así como puntual respecto a la materia? No sé si ustedes ya empezaron a ver flujo de caja bien o si están recién introduciéndose. ¿Qué me cuentan? Tu, tu. O si no, pasamos directo al ejercicio, si es que no hay ninguna duda en particular. ¿No? Ok. Entonces les propongo algo. Vamos a leer el ejercicio completo primero y después vamos a hacerlo paso a paso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dicen a nosotros? Nos dicen que un grupo de emprendedores está considerando invertir en un nuevo negocio que consiste en instalar y operar una planta procesadora de productos plásticos para su posterior comercialización. Nos dicen que el estudio de mercado estima que se podría lograr una participación de mercado de un 5% en el primer año de operación, la cual crecerá hasta un 7% en el quinto año. De ahí nos ponen entre paréntesis horizonte de evaluación del proyecto. O sea que aquí ya nos están soplando que nuestra evaluación de todo el proyecto va a tener que ser a 5 años. No a 6, no a 7, a 5 años. Entonces todos los datos que nosotros registremos tendrán que ser desde el año cero hasta el año 5. Y nos dice, es decir, la participación de mercado crece en un monto fijo de un 0,5% cada año. El volumen actual de ventas del producto en el mercado es de 1 millón de unidades y crece al ritmo de una tasa de crecimiento de la población. Entonces nos dice que en 5 años la población va a crecer a un 1,5% anual. Como podrán ver, ya nos están llenando de tasas, nos están llenando de distintos datos,
Y lo que yo les recomiendo es que cuando vayan leyendo, vayan destacando, vayan como diciendo ya, ok, este dato corresponde a esto, este dato corresponde a esto otro. Porque si lo intentan como hacer todo de una, se van a complicar bastante, porque hay mucha información. Después dice, la política de precio que permitiría introducir a la nueva empresa en el mercado estipula que durante los 2 primeros años se deberá mantener un precio inferior a en un 10% al promedio de mercado, para luego poder equipararlo. O sea que los primeros 2 años nosotros vamos a vender este producto a un precio bajo al precio del mercado. Y después, cuando pase el tercer año, vamos a poder empezar a venderlo al precio de mercado. Nos dicen que el precio actual es de 100, digamos cien dólares, pongámosle eso. Los resultados del estadio técnico señalan un costo unitario de 15 en materiales y $13 en mano de obra. Esto significa que por unidad yo estoy invirtiendo eso. Los gastos anuales fijos de fabricación ascienden a 750.000. O sea que por el solo hecho de que yo tenga abierta la fábrica durante un año, tengo 750.000 pesos o dólares, lo que sea, de costo fijo. Tiene más sentido que sean dólares. Así que dólares. Estos cálculos se efectuaron sobre una base de producción de hasta 60.000 unidades al año y nos dicen que cuando pasemos este volumen de unidades, o sea, cuando ya venda yo más de 60.000 unidades, se van a poder lograr economías de escala que van a reducir el costo unitario de materiales a 12. Esto es importante porque va a cambiar en el fondo cómo nosotros planteamos estos costos. El estudio organizacional estima un gasto anual administrativo fijo de 500.000, o sea, otro costo fijo ahí, y se considera que los aumentos progresivos de producción y ventas, todo lo que iría cambiando, no requeriría un mayor costo por este concepto. Aquí nos están dando una mano, nos están diciendo como, ok, hay un costo administrativo fijo e independiente de cuánto crezca mi producción, de cuánto yo varíe, se va a mantener constante. Entonces ahí nos están aliviando un dolor de cabeza que sería ir calculando cómo varía eso. Los gastos de venta ascienden a 240.000 anuales, más una comisión del 2% sobre las ventas del año. O sea que ahí hay otro costo que tenemos que tomar en cuenta, que es la comisión de las ventas. Y después nos dicen acá, todo lo anterior se podría lograr si se realiza una inversión de 800.000 en terrenos, o sea, yo voy a comprar un terreno en 800.000, 1.200.000 en obras físicas y 600.000 en maquinarias. Además, se deberá invertir en activos fijos intangibles, nominales, por 200.000 y un gasto de 8.000 por el estudio de factibilidad del proyecto. Podrán notar que eso está destacado, no está destacado, eso último. Y eso es importante, vamos a verlo después. Es importante que no esté destacado y es importante que ustedes lean bien los enunciados porque si no van a considerar gastos que no deberían estar considerando. Para fines tributarios, se averiguó que los activos nominales se pueden amortizar linealmente en 5 años, que las maquinarias se deprecian linealmente en 8 años y las obras físicas se deprecian linealmente en 30 años. El valor residual de toda la inversión en activos fijos, incluyendo los activos nominales, corresponde a un 60%. La inversión en capital de trabajo corresponde a 6 meses de costo de operación efectivo. Esto es mucho bla bla, pero lo que está diciendo es que básicamente la cantidad que yo voy a invertir en capital de trabajo corresponde a la suma de los costos del primer año. Pero es la mitad de eso, porque un año son 12 meses y me dicen que son 6 meses, entonces es la mitad de los costos de un año. Ahí dice. Recuperándose íntegramente al final del quinto año. O sea que yo al quinto año en mi flujo de caja voy a tener que poner que recuperamos la inversión total de capital de trabajo que yo hice. La tasa de impuestos a las utilidades es de un 27%, eso es para cuando hagamos el impuesto a la renta. La inversión total del proyecto en el instante cero se financiaría en un 35% con los aportes de emprendedores, o sea que hay un 35% de toda la inversión que lo va en el fondo a financiar capital propio. Y el resto va a ser con deuda, o sea, un 65% de la inversión, nosotros vamos a tener que pedir un préstamo para financiarla. La deuda esta se cancelaría en 5 años en cuotas anuales iguales, otro dato importante, a una tasa del 10% anual. Y nos dicen que determinemos la conveniencia económica del proyecto si la tasa de descuento de los empleadores es de un 15% anual. Y ustedes terminaron de leer esto y ahí todavía les queda como hora y media de prueba y están cundiendo el pánico probablemente, pero están todas las herramientas ahí. Ustedes solamente tienen que ir paso a paso y que no dejen cundir el pánico. Tip. ¿Cuál es mi tip? No sé cómo va a ser este semestre. Cuando yo hice la prueba, no nos permitían llevar un Excel listo.
Y dudo que les permitan llevar un Excel listo ahora. Pero ¿qué les van a dar? En la prueba va a estar impreso esto, probablemente. No así como exactamente esto, sino que van a tener disponibles todas las ventanas, todas las filas, y ustedes van a tener que decidir qué filas tengo que usar yo para hacer el flujo de caja y cuáles no. Es decir, no siempre van a usar todas las filas. O sea, no siempre van a tener, por ejemplo, pérdidas del ejercicio anterior, no siempre van a tener ganancia pérdida por venta de activos. Todo eso depende del contexto que cada ejercicio le entregue. Ujú. Entonces, si ustedes hacen esto, la prueba en Excel, que es lo más probable porque hacer esto a mano es una pesadilla, eh, lo que yo les recomiendo es que practiquen harto haciéndolo en Excel y cuando lleguen lo hagan estructurado como está en esta plantilla. O sea, pueden usar esta plantilla para estudiar y ustedes después cuando lleguen a la prueba pueden llegar y hacer lo mismo, porque básicamente si ustedes lo hacen de forma desordenada, después cuando lleguen al flujo de caja gigante, ahí es cuando queda la embarrada porque no sabéis de dónde sacar los datos. Y cuando uno lo hace en tiempo normal, no está la presión de tener que entregar la prueba, pero cuando uno lo hace en la prueba, hay presiones diferentes, después tener que subir el archivo a web cursos. Así que cualquier práctica que ustedes puedan hacer para hacer este tipo de ejercicios, se las recomiendo un 100%. Abúrranse haciendo estos ejercicios porque al final va a ser para beneficio suyo. Entonces, partamos. Vayamos por cosas. Como podrán notar, la plantilla está organizada por colores, así que va a ser más sencillo ir diciendo qué está pasando. Entonces, vamos a ver. Nos dice, el estudio de mercado estima que se podría lograr una participación de mercado del 5% en el primer año de operación. Entonces, vamos acá a nuestra tablita de participación de mercado. En el año cero, nosotros no tenemos participación de mercado porque no hemos entrado. Pero nos dicen, ojo, al primer año vamos a tener 5%. Yay, 5%. Ok. Y nos dicen que esto va a crecer hasta un 7% en el quinto año. O sea que este año vamos a llegar con 7%. Y nos dicen que, ¿qué significa esto? Significa que cada año va creciendo en un 0,5%. Entonces, nosotros aplicamos nuestros increíbles conocimientos de Excel para decir que esto va a ser simplemente esto más 0,5% cada año. Entonces, así, ta, 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 y vamos a tirar esto así. Y así al quinto año vamos a tener 7% de participación de mercado. No creo que haya duda ahí, pero ¿alguien tiene una duda? Si estoy yendo muy rápido, también díganme, por favor. Ok, asumo que no. Ok, entonces. Espera, ¿alguien habló? ¿Alguien habló? No, me estoy volviendo loco. El, el volumen actual de ventas del producto en el mercado alcanza 1 millón de unidades. O sea, actualmente hay 1 millón de unidades. Esto es lo importante. Les dicen que el volumen actual de ventas del producto es de 1 millón. O sea, al año cero. Al año cero ustedes tienen 1 millón. Un, dos, tres. Hay 1 millón de unidades que se venden en el mercado. Y esto va creciendo a medida que crece la población a un 1,5%. Entonces aquí yo voy a poner 1,5% como tasa. Y básicamente esto va a ser esto más esto por la tasa. Y la tasa tiene que ir fija, entonces lo vamos a fijar aquí. Entonces después yo tiro esto, sí. Y nos dice que al año 5 nosotros vamos a tener el volumen de ventas del mercado. Ojo ahí, el volumen de ventas del mercado va a ser de 1.077.284. Ujú, perfecto. Ahora, aquí es la parte que nos importa a nosotros, que es el volumen de ventas de nuestra empresa. El volumen de ventas de nuestra empresa nos dice que tan, 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 esto depende de nuestra participación de mercado. Entonces, por ejemplo, el año cero yo no vendo nada porque yo no estoy en operaciones. El año uno yo voy a vender el volumen igual a el 5% del volumen de ventas del mercado y así va a ser cada año hasta el año 5. Entonces, claro, el primer año yo voy a vender 50.750 unidades, el segundo año 56.662, el tercero 62.000 así y así sucesivamente. Eso es todo lo que tenemos que ver con este primer párrafo. ¿Alguna duda? ¿O se entiende la lógica detrás de lo que está pasando aquí? Sí. Sí. Por último, si no quieren hablar, pongan los pulgares arriba. Todo se aprecia.
Así que aquí tenemos la política de precio que permitirá Sí se entiende. introducir. Ya, perfecto, gracias. La política de precio que permitiría introducir a la nueva empresa en el mercado estipula que durante los 2 primeros años vamos a tener un precio inferior en un 10%. Entonces, el precio actual es de 100. Eso significa que yo, estos años, lo que yo voy a vender el producto va a ser 100 menos, ¿cuánto será? 100 por 0,1. Oh, no le puse el igual, soy un genio. Ahí sí. Entonces yo voy a vender 90 unidades el primer año. Voy a vender 90 unidades el segundo año. Y después, el siguiente año, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder venderlo al precio del mercado. Entonces lo voy a poder vender a 100 y el cuarto año lo voy a poder vender a 100 y el quinto año lo voy a poder vender a 100. Creo que en algún momento se me trabó la lengua y les dije que estas eran las unidades. No, este es el precio. O sea, el precio uno es a 90, o sea, a $90 el primer año, $90 el segundo y así. Aquí crece porque nos dicen que después vamos a poder equiparar este precio. Ahora, costos fijos. ¿Qué pasa acá? Los costos anuales fijos de fabricación ascienden a 750.000. O sea que en fabricación yo tengo 750.000, 1, 2, 3, de gasto fijo anual. Después, administrativo, ¿dónde está este? El estudio organizacional estima un gasto anual administrativo fijo de 500.000. Otro costo fijo. 1, 2, 3. Tan, tan, tan. Y el gasto fijo de ventas lo habíamos visto antes, que era 240.000 pesos anuales. Y eso es aparte de las comisiones que vamos a tener que pagar. Costo unitario. Bueno, el primer año no hay costo unitario porque no vendo. El primer año el costo unitario van a ser los 15 en materiales y los 13 en mano de obra. O sea, va a ser 15 más 13, ¿cierto? Después, el segundo año van a ser 15 más 13. Y a ver si alguien se anima a participar. ¿Cuánto va a ser el costo unitario en el tercer año? ¿En el mismo? O- Ya, sí, gracias por responder, de verdad, muchas gracias. Pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque nos dicen en el enunciado que S- ¿qué dice? Dice, los cálculos se efectuaron sobre una base de producción de hasta 60.000 unidades por año. Y nos dicen que cuando se pase este volumen vamos a poder lograr economías de escala y nuestro costo unitario de materiales va a bajar a 12. Y si nosotros vamos aquí, claro, el año uno vendimos 50.000, el año 2 56.000 unidades, pero el año 3 pasamos las 60.000 unidades. O sea que alcanzamos las famosas economías de escala y nuestro costo unitario pasa a ser 12 más 13. ¿Por qué? Porque van a ser los nuevos de 12 materiales más los 13 de mano de obra que se mantienen constantes. Entonces baja nuestro costo. Ahí está. De todas formas, muchas gracias por responder. Y ahora vamos con otra cosa muy interesante, que es esto, la comisión de las ventas. Bueno, para sacar la comisión de las ventas vamos a tener que ir acá, a nuestro flujo de caja general. ¿Cuáles son los ingresos por venta? Ok, esto es bastante directo. P por Q, ¿cierto? Entonces es P por las unidades que yo vendo, Tuki, y eso va a ser lo mismo para todos los años. Entonces, el año 2 yo voy a vender 5 millones porque yo estoy vendiendo 90 a 90 pesos, a 90 dólares cada unidad de las 56.000 que vendo. Lo mismo para el tercer año, lo mismo para el cuarto año, lo mismo para el quinto año. Y la forma fácil de hacerlo en Excel rápido es que ustedes toman esto y con este puntito que está en la esquina inferior y derecha, lo estiran para acá y se copia la ecuación de forma automática. Es una maravilla Excel. ¿Se pueden imaginar la vida de la gente que tenía que trabajar cuando no tenía Excel? Yo no me la imagino. Pero básicamente ahí está. Entonces la comisión de las ventas que está aquí, nos dijeron que es el 2% sobre nuestros ingresos por venta. Entonces, el año cero yo no voy a tener ninguna comisión que pagar, pero el año uno yo voy a tener que pagar los ingresos por el 2%. ¿Cierto? Eso me dijeron, una comisión de un 2%. Exactamente. Y va a ser lo mismo cada año, tan, 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 aquí, hasta el quinto año. Sí, todo bien, perfecto.
Y ahí ya terminamos con una parte importante del ejercicio. Esto aquí ustedes ya deberían estar muy felices porque aquí hay bastantes puntos. Después la gracia es pasar todo esto a la tabla. Pero vamos a ir con esta otra tablita que está acá. Nos dice, todo lo anterior se podría lograr, y esta es la parte del flujo de capitales, básicamente, si es que yo realizo una inversión de 800.000 en terrenos. Entonces, la inversión de activos tangibles van a ser 800.000, 1, 2, 3. La inversión en obras físicas, que está acá abajo, va a ser de 1.200.000, 1, 2, 3. Y voy a invertir además 600.000 en maquinarias. 3. Y aquí están los que yo le había mencionado anteriormente, que eran los activos intangibles, que aquí se ponen como nominales, fijos nominales, en los cuales yo voy a tener que invertir 200.000. 1, 2, 3. ¿Qué nos dicen acerca de estos activos que yo compré? Bueno, me dicen que se deprecian linealmente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la vida útil vamos primero con los terrenos. No, perdón, con la maquinaria. La maquinaria, ¿qué pasa con la maquinaria? La maquinaria se deprecia linealmente en 8 años. O sea que si yo quiero saber cuánto se está depreciando año a año, lo que yo tengo que hacer es tomar el valor de la maquinaria, el valor actual, y dividirlo en 8. Y esto me dice cuánto va decayendo el valor de la maquinaria año a año. Ujú. La misma lógica para las obras físicas. Nos dicen que las obras físicas se deprecian linealmente en 30 años. O sea que es el valor actual de las obras físicas partido por los 30 periodos a los que se va depreciando. O sea que cada año va perdiendo 40.000 pesos de valor. Generalmente en los ejercicios de flujo de caja, como podrán notar aquí, los terrenos no se deprecian. Los terrenos mantienen su valor en el tiempo. En la práctica esto no sucede porque claramente el valor de un terreno va variando dependiendo de distintas circunstancias, pero esta es una de las cosas que ustedes tienen que pensar de forma sencilla y es como yo compro el terreno y hagamos como que después en el futuro lo puedo vender al mismo precio, o sea que no se deprecia. Y como ya hemos mencionado anteriormente, los activos que son intangibles no se deprecian, sino que se amortizan y siguen la misma lógica porque nos dicen que es una amortización lineal, básicamente. Está. Tararararara. Sí, básicamente sería esto es igual a esto de acá. Fijo nominales, ¿dónde están? Ah, espérense, espérense, espérense. Me falló el cálculo de una cosita. Chan, 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 chan. Ya, ahí sí, no me falló el cálculo. Ya, y básicamente como los activos intangibles son intangibles y no se deprecian de la misma forma que una maquinaria o una obra física, lo que yo voy a hacer es tomar el valor de los activos nominales intangibles y los voy a dividir por la cantidad de periodos que yo voy a evaluar el proyecto. O sea que, por ejemplo, en este caso, como nuestro horizonte de evaluación es 5, yo voy a dividir los 200.000 en 5. Y eso significa que cada año se va amortizando 40.000 dólares, pesos, patatas mis activos intangibles. Y ustedes pueden acceder aquí al valor libro, que sería básicamente cuál es el valor en el cual yo registro cada cosa. Entonces, por ejemplo, esto es igual a maquinarias, el valor original es este, las obras físicas, el valor original es este, y los activos nominales, el valor original es este. Entonces, cada año, ¿qué va a pasar? Bueno, cada año yo voy a tomar el valor del año pasado y le voy a restar la depreciación que le corresponde a cada año. Entonces, esto va a ser así, y esto si yo lo tiro así, aquí. Lo mismo para este. Si yo tomo esto menos esto, pero esto tiene que ir fijo. Por favor, fíjense que voy fijando ciertas celdas. Esto sucede porque Excel, para la gente que no ocupa Excel muy a menudo, si ustedes quieren que Excel copie ecuaciones, es muy mágico porque ustedes pueden arrastrarlo nomás y Excel entiende la lógica detrás de lo que están haciendo. Pero si ustedes quieren mantener un valor fijo, Excel no los va a entender a menos que le pongan estos signos de peso. Porque si no, ¿qué va a hacer Excel? Por ejemplo, veamos esto. Si yo no le pongo los signos de peso y digo, ok, se descuenta eso. El primer año funciona, pero el momento en el cual yo quiero aplicar esto a todos los otros años, hay un problema ya. Porque ¿qué pasa? La lógica que va a seguir el Excel es que, ok,
tomaste este valor este año, después tomaste este valor este año, después tomaste este valor este año, después tomaste... Y va a llegar un punto en donde va a crashearse, como aquí, que hay un error. Entonces, para eso ustedes tienen que tener cuidado con las ecuaciones que definen y en caso de necesitar fijar una celda, ustedes la van a tener que fijar. Y para eso les dejo el truco que se puede hacer manualmente poniendo los signos de peso ahí o apretando FN F4. Dependiendo del teclado de cada persona, ustedes tienen que apretar alguna tecla distinta, pero es básicamente F4. F4 es la varita mágica para fijar sus... se me va la palabra. Sus celdas. Después la misma lógica para los activos nominales que están aquí. Le voy restando las amortizaciones. De nuevo me preocupo de fijar la celda. Tuki, tuki. Y ahí. Y como podrán notar, los activos nominales llevan a cero y los otros no, porque bueno, las maquinarias tienen una vida útil de 8 años, o sea que su vida útil sobrepasa la vida del ejercicio que estamos haciendo. Las obras físicas se deprecian a 30, así que también sobreviven. Pero los activos intangibles, al ser intangibles, nosotros solamente los evaluamos dentro del horizonte de evaluación, por lo que hacemos como que al año 5 estos ya no tienen ningún valor. Por eso es que esto llega a cero y estos otros no. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el valor residual de toda la inversión en activos fijos, incluyendo estos activos nominales, representa un 60% del costo de adquisición. O sea que esto va a ser básicamente un 60% por, y aquí le introduzco la función suma, ¿de qué? La función suma de esto de acá, aquí ponemos esto, y esto de acá. 1.680.000 pesos. Este es el valor residual de sus activos. Como podrán haber notado, al usar la función suma, ustedes pueden hacer así y ocupan el punto coma para poder en el fondo saltarse celdas. Esa es la lógica detrás de esto. Entonces, si yo, por ejemplo, además quisiera sumar otros valores, yo le pongo otro punto coma y lo puedo tomar ahí. Magia. Pero en este caso solamente necesitamos eso. Nos dicen que el capital de trabajo corresponde a 6 meses de costo de operación, que nosotros yo le había mencionado anteriormente que esto es básicamente sumar los costos. Entonces ya en este punto ustedes que tienen que poner el freno de mano y ya no pueden seguir rellenando estas tablas, porque todas estas tablas dependen de construir esto y para eso tengo que construir parte de esto. Entonces, vamos acá. ¿Cuáles son los costos fijos? Bueno, aquí los teníamos. Entonces, básicamente, nuestros costos fijos se mantienen constantes, independiente de cuánto yo vaya a vender cada año. Van a ser estos de acá, la suma de esto. Y para que a ustedes les salga al tiro un valor negativo, le pueden poner menos suma. Entonces, así les queda esto así. Y para que esto se mantenga fijo, pueden aplicar la misma lógica de fijar las celdas para que Excel les entienda qué está pasando. Y si ustedes corren esto así, debería mantenerse constante cada año. Ningún problema. Después los costos variables. Bueno, los costos variables dependen de esto, que son los costos unitarios. Entonces yo voy a tener que hacer esto de acá. Bueno, sí, esto de acá por esto de acá. Ujú. Me faltó el menos para que les salga como un valor negativo. Tan, tan, tan. Y en este caso no es necesario fijar las celdas porque esto va variando cada año. Entonces a mí me sirve que Excel vaya haciendo este como desliz de las celdas. Y entonces así ustedes ya van a poder ir viendo que su tablita va tomando forma, básicamente. Entonces, por ejemplo, ta, 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 1.000.000, ta, ta, ta. En teoría está todo bien aquí. Voy a confirmarlo igual con mi súper confiable pauta. Sí, 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 sí. No me falta nada en teoría. No, no me falta nada. Perfecto. Bueno, después tenemos que tomar en cuenta las depreciaciones y amortizaciones, que nosotros ya calculamos esto, porque acuérdense que estas depreciaciones y estas amortizaciones no tienen nada que ver con el tema de préstamos ni nada de eso, sino que son otras cosas.
Entonces, básicamente esto va a ser la suma, bueno, menos suma. ¿La menos suma de qué cosa? Bueno, de esto. Entonces, ahí. Ok. Entonces, aquí está, claro. A mí me están restando básicamente esto, pero no me lo están restando realmente porque representa la pérdida de valor de mis activos. Por lo que si ustedes bajan un poco más en la tabla, se encontrarán con que estas depreciaciones están aquí de nuevo y es porque se tienen que devolver. O sea que si aquí están en 115, bueno, pues aquí van a estar en menos esto de acá. O sea, van a ser menos esto de acá. Se ha de que devolver. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen que fijar estas celdas de acá. ¿Por qué? Porque, bueno, adivinen. Porque este gasto se mantiene constante durante el horizonte de evaluación. Entonces esto va a ser 115, 115, 115, 115. Y aquí va a ser la misma lógica porque nos van a devolver todo esto después. Después con las amortizaciones va a ser el mismo procedimiento. Va a ser menos. Pero como es solamente una cosa, yo tengo que ir acá nomás. Tomo esto, tuki. Y como siempre se va haciendo el mismo, en el fondo, descuento, la fijo y la extiendo por los 5 años del horizonte de evaluación. Lo mismo aquí, esto se va a devolver. ¿Por qué? Porque no es una salida real de dinero, es simplemente una pérdida de valor. Entonces va a ser menos esto de acá y lo extiendo. Ahí, en teoría, esto debería estar igual para todos. Chan, chan, chan. Si es que ustedes lo están haciendo en conjunto, bueno, en realidad no sé si lo están, no, pues no pueden estar haciéndolo en conjunto si no les di la plantilla. Pero si ustedes después quieren hacer este ejercicio de nuevo en sus casas, les deberían dar los mismos resultados. Ok. Ta, ta, ta. Ok. Ah, me faltó algo, bien, porque nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. ¿Qué me falta aquí? Porque yo hice los costos fijos, yo hice los costos variables, pero no consideré esto, las comisiones por venta. Las comisiones por venta son clave, porque básicamente esto significa que yo, por ejemplo, tararara, esto es menos, voy a ponerlo en paréntesis para que no explote. Menos, no, más esto de acá. Ahí sí, claro. Tengo que yo considerar las comisiones por venta como un costo variable. Entonces, si yo cambio esto aquí, teoría debería cambiar, ahí está. Entonces, ahora sí estoy considerando todos los costos variables que tiene el ejercicio. Y ya te pusimos bien las depreciaciones, pusimos bien las amortizaciones, por lo tanto podemos hacer nuestro primer resultado, el resultado operacional. Y el resultado operacional es bastante intuitivo, es básicamente tomar todo esto y sumarlo. Nada más loco que eso. Y esto lo extiendo yo a cada uno de los años del horizonte de evaluación. Tarararán, y tenemos esto, básicamente. Ganancia, pérdida por venta de activos, después de eso vamos a ir viéndolo, pero aquí volvemos a las otras tablas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto es el costo de hacer la operación año a año, o en este caso ya sabemos cuál es el costo al primer año. Por lo tanto, yo puedo devolverme para acá y yo puedo leer de nuevo que nos dice que la inversión en capital de trabajo corresponde a 6 meses, o sea, la mitad de un año, de costo de operación efectivo anual del proyecto y que se recupera íntegramente al final del quinto año. Entonces yo me paro aquí en el año cero y bueno, yo creo que deben saber esto, pero todos saben aquí lo que es el capital de trabajo, ¿cierto? ¿O alguien no lo sabe? ¿O alguien tiene una duda respecto a qué es el capital de trabajo? O sea, yo no me acuerdo qué era. Ya, perfecto. Me gusta la sinceridad. El capital de trabajo es básicamente lo que yo tengo que invertir en gente. Esa es como la traducción. Por ejemplo, yo estoy haciendo todo este proyecto y ya hablé de cuánto tenía que invertir en maquinarias, en camiones, en terreno, pero hay una parte muy importante de cada proyecto y es cuánto voy a invertir yo en personas que van a trabajar para mí. Y por eso es que aquí se pone esto aquí. Básicamente es una inversión en capital de trabajo que corresponde a un porcentaje del costo operacional de mi proyecto. Entonces, ¿qué significa capital de trabajo? Significa cuánto yo tengo que invertir en contratar gente. Y generalmente se hace del año cero en adelante. Entonces, por ejemplo, nos paramos en el año cero y tenemos que tomar en cuenta los datos del año uno.
y nos dicen que va es la mitad, o sea, 6 meses. Por lo que yo puedo poner, ok, esto va a ser básicamente, bueno, le ponemos el signo negativo porque estamos restando plata aquí, menos un medio por la suma de los costos. De hecho, ni siquiera es necesario que pongamos el menos porque está esto ya negativo. Menos la suma de esto, que son los costos anuales del primer año. Ahí está. Entonces, el año cero yo invertí 1.500.000, o sea, 501.775 dólares patatas pesos. Después del año uno, yo voy a tener que invertir más. ¿Por qué? Porque en el fondo nos dicen que se está como segmentando cada año hasta el quinto año y después me lo devuelven. Entonces yo aquí de nuevo voy a tener que invertir. Tarararán, chu, ¿dónde está este dato de aquí? Un medio. Tuki, one medio. Por la suma de lo de acá. Esto de acá. Porque claramente va variando respectivo a cada año. Esto de aquí. Pero como yo ya invertí algo el año anterior, tengo que restarle en el fondo esto de acá. Este valor de la celda anterior. Si me dejara restarlo. Que es I 30. Bueno, sí, 30. Esto. Ahí está. ¿Qué significa esto? Significa, yo el año cero invertí esto que depende de cuánto yo estoy gastando en hacer mi operación el año uno. Después el año 2 yo tomo en cuenta cuánto estoy gastando el año 2, pero como ya invertí el año uno tengo que restar la inversión que hice, porque no estoy haciendo la inversión desde cero. ¿Ok? Yo ya había contratado gente y como ahora variaron mis costos, tuve que contratar más personas. Por eso es que yo estoy restándole ahora I 30. Y esto sigue la misma lógica. Básicamente yo digo, ok, esto es un medio, un medio porque son 6 meses, por la suma, y nos vamos de vuelta aquí a la tablita que hemos construido, pero ahora vamos al año 3. Esto es lo que cuesta a mí realizar esta operación este año. Pero, ¿qué sucede? Yo ya había hecho una inversión en años anteriores, por lo que tengo que tomar en cuenta que yo hice esta inversión. Por lo que tomo la suma de los años anteriores, así, y eso me da esto de acá, 2.730. Y así, aquí volvemos a repetir el mismo procedimiento. ¿Qué sucede? Un medio. Y por eso es que no lo estoy en el fondo copiando y pegando porque siento que es necesario como hacer esta pausa aquí. Por la suma, y nos devolvemos acá, estamos ya en el año 4 si me equivoco. Sí, corrígeme si me equivoco. Aquí, menos la suma de los años anteriores, misma lógica. École. Después, al año 4 yo le hago un medio por, uy, por la suma de lo de acá. Disculpa, Dime. ¿por qué era un medio? Déjame escribir esto y te lo explico, ¿ya? Dale. Y suma de esto de acá. Ya. Perfecto. ¿Por qué es un medio? Nos dice porque la inversión en capital de trabajo corresponde a 6 meses de costo de operación anual del proyecto. O sea que la inversión en capital de trabajo cada año corresponde a 6 meses de los 12 meses. Por eso es que es un medio, porque es la mitad de lo que cuesta un año de producción. ¿Se entiende eso? Es como la mitad es eso, es la mitad de lo que cuesta realizar la producción cada año. Por eso le pongo un medio. Por eso es que el año cero es un medio de la suma de los costos del primer año. O sea, Y así. ya me dice, es la mitad básicamente, pero Sí, ¿por qué? Porque me dice que si considera un periodo de un año, 6 meses. Como es la mitad, es la mitad. Exactamente. mm, ya, ok, Claro, gracias. la forma en la que la hacían en la pauta original, que yo no soy fan, pero quizás te sirva a ti para entenderlo, es que en el fondo lo escriben así, 6 de 12. Porque tú estás viendo
los costos de 6 de los 12 meses de cada Ya, año. igual sí me hace sentido. Sí, pues sí, es lo mismo en el fondo, Sí, solo que está simplificado. Pero si eso te ayuda a entenderlo mejor, hazlo así. Total, debería dar el mismo resultado. Sí, es la ya, misma fracción. Pero esa vale. es la Gracias. explicación. Gracias. Después, de nada. Después al quinto año, bueno, al quinto año no hay nada porque, como podrán haber notado, partimos en el año cero con los datos del año uno, entonces para el año 5 ya no tenemos más datos porque no hay un año 6. Entonces hasta ahí dejan eso de la inversión de capital de trabajo. Ok, vamos a seguir rellenando esta de aquí porque creo que ya tenemos los datos para poder rellenar todo bien aquí. Nos dice que la inversión total del proyecto en el instante cero se financiaría en un 35% con el tararara, con aporte de emprendedores y el resto con deuda. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gustaría escribir acá cuánto es el total de capital de trabajo en el que nosotros invertimos de trabajo, porque nos va a servir para más tarde. Entonces, esto va a ser igual a menos la suma de esto de acá. Perfecto. Tuki. Y entonces, ¿cuánto es la inversión total que yo tengo que hacer? La inversión total es la suma de el terreno, ¿ok? El terreno, las obras físicas, la maquinaria, o sea que lo tomamos ahí. Después, los activos fijos nominales, esa es otra inversión que nosotros hicimos. Además, yo hice una inversión en capital de trabajo, y eso también lo tengo que tomar en cuenta como parte de mi inversión. Entonces, yo voy a decir, ok, hice una inversión en capital de trabajo, que va a ser igual a esto. No, perdón, va a ser igual a esto. Ahí sí. Tararara. Y si yo le doy a ejecutar, me faltó un datito más. ¿Cuál me faltó el dato aquí para...? Ah, no, ya caché cuál es el problema. Sí, ¿cuál es el problema aquí? Sí, algo sumé que esto, no puse el menos. Ahí sí, école. Entonces, ¿qué es esto? Es la inversión de los terrenos, las obras físicas, las maquinarias, los activos fijos nominales, que son los intangibles, y la inversión de capital de trabajo que realizamos en el año cero. Porque como nosotros lo hicimos segmentado cada año, yo en el año cero no tengo cómo conocer cuánto voy a gastar el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Entonces yo simplemente considero para la inversión total la del primer año. El aporte de de los emprendedores va a ser de un 35% de esto, o sea que va a ser 35 por esto de acá. Y la deuda va a ser, bueno, pues el 65%. Ser el 65% que es lo que nos falta. 65% por la inversión total. Ahí está. Entonces, ¿cuánto yo estoy pidiéndole a esta entidad financiera? Yo le estoy pidiendo a esta entidad financiera 2.795.764 patatas. Y nos dicen que, ok, ningún problema, pero va con una tasa de interés del 10%. Entonces, aquí viene la parte favorita de toda la gente. Las tablas de pago. Nada, no son las partes favoritas de nadie. Pero hay un truco en Excel, y es que hay fórmulas para que ustedes hagan súper rápido las cuotas iguales, que nos dicen que estos son un préstamo en cuotas anuales iguales. Para eso ustedes tienen que usar una función que se llama pago. Pago. Pago recibe los argumentos que aparecen aquí. Entonces, ¿qué recibe? La tasa. Después recibe el número de periodos, que se paga a 5 años, entonces son 5. Y después recibe la deuda, que es esto. Entonces, si ustedes cierran esto, les va a dar su valor de cuota de todos los años, que va a ser 737.515. Y eso va a ser, bueno, tengo que fijar esto. Perdónenme la vida que tengo que fijar esto. O si no, explota esto. Ok, ahora de nuevo. Ahí sí. 737.515 es lo que yo voy a pagar año a año en cuotas. Después, el interés, bueno, pues no pago interés el año cero, no pago, perdón, no pago interés el año cero, no pago interés, no pago cuotas el año cero, no amortizo el año cero.
Pero mi deuda, ¿cuál es? Bueno, mi deuda es esta de acá. La vamos a copiar acá. Entonces los intereses son el 10%, que yo lo voy a dejar fijo, por la deuda que yo estoy arrastrando. Entonces ahí están mis intereses. Después, las amortizaciones van a ser... Ah, espérense, tengo que poner esto en negativo, porque estamos restando plata. Después, las amortizaciones va a ser lo que se está amortizando nuestra deuda. Entonces, básicamente, esto va a ser igual a la cuota menos los intereses. Así. Entonces, esto es lo que verdaderamente se está amortizando nuestra deuda durante el primer año. Entonces, va a ser esto más esto. Y ahí tenemos. Y aquí podemos volver a calcular los intereses porque Excel nos va a entender lo que estamos haciendo. Podemos calcular de nuevo las amortizaciones porque Excel nos va a entender lo que estamos haciendo. Y podemos calcular de nuevo cuánto baja la deuda porque Excel no entiende lo que estamos haciendo. Nuevamente lo mismo acá. Los intereses son esos porque se calculan sobre esta deuda. La amortización es esta. Esto es lo que... Uy, pensar. Esto es lo que nosotros le vamos a restar a la deuda final. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y aquí deberían llegar ustedes a cero. Y así es como saben que su tabla de pagos está bien hecha, porque llegaron a cero. En este caso, en este tipo de ejercicios de flujo de caja, se debe llegar a cero porque tiene que como que cuadrar todo, básicamente. Esa es la explicación. Así que ustedes ya hicieron su tabla de pagos, saben que la tasa de descuento del proyecto es 15%, entonces ya nos podemos tirar de lleno a construir la tabla final. Entonces, ganancias o pérdidas por venta de activos. El año cero no va a haber nada, el año uno no va a haber nada, el año 2 no va a haber nada, el año 3 nada, el año 4 nada, pero el año 5 sí va a haber algo. El año 5 sí habrá algo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta el valor residual de los activos. Eso es lo que se refiere con las ganancias o pérdidas por ventas de activos. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá, esto es igual a esto, la G56, que se me olvidó dónde está la G56. Perdónenme un segundo, se me perdió. Ah, ya me acordé. G56, que no lo he hecho. Ah, ok, déjenme rellenar la parte de abajo, me está adelantando. Inversión de activos fijos tangibles. Bueno, aquí tenemos que simplemente hacer la suma, menos suma, de los activos fijos que están aquí. École, école. Ahí tenemos nuestra inversión en activos fijos. Los activos intangibles que están aquí. Aquí. Perfecto. Nuestro valor residual de los activos que lo tenemos que considerar acá al final, que esto era lo de G56 que no encontraba, que de eso lo habíamos calculado anteriormente y está aquí, aquí, école. La inversión en capital de trabajo, aquí ustedes pueden llegar y copiar la tabla que habíamos hecho anteriormente aquí, aquí. Entonces después yo los tiro nomás y Excel me va a entender lo que está haciendo. Sí, lo entiende, es un genio. Y así cada año se va a ir restando esto de que es la inversión en capital de trabajo. Pero como habíamos dicho, esto se recupera el quinto año. Entonces en el quinto año vamos a volver a tomar esto de aquí, la inversión total de capital de trabajo, se devuelve en un 100% íntegramente, como habían dicho. Entonces por eso es que aquí aparece el positivo, porque lo estamos devolviendo. Préstamos. Bueno, el préstamo es un valor positivo. ¿Por qué? Porque ustedes están pidiendo plata, entonces entra plata. Entonces, el préstamo en el año cero va a ser la deuda, esto de acá. ¿Qué no va a ser positivo? Va a ser las amortizaciones, que es cuánto va cayendo esta deuda. El año cero no se amortiza nada, claramente, pero el año uno se amortiza esta deuda en esto de acá. Y el año 2 se va a ir amortizando en la otra cifra que habíamos calculado. Entonces, si yo lo estiro nomás, me va a salir cuánto se va amortizando la deuda cada año. Perfecto. Ya, ahora que ya tenemos aquí el valor residual de los activos, podemos volver acá arriba a nuestra ganancia pérdida por venta de activos, que sería básicamente el valor.
residual de los activos, esto de acá, ta, 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 y es menos, ¿qué cosa? Menos la suma de esto de acá, que es el valor libro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el PPT? Pues aquí está. Es el valor libro de todos nuestros activos que habíamos comprado inicialmente. Pero ojo, acuérdense que yo les había dicho que los terrenos no se depreciaban, entonces tenemos que volver acá. Y ahora cerramos esto y nos da 345.000 pesos que se asignan como ganancia o pérdida por venta de activos. Después tenemos los intereses, que los intereses se hacen por sobre el resultado operacional. Perdón, los intereses, me confundí de palabra. Los intereses son los intereses del préstamo. Y estos sí se anotan aquí en el flujo operacional porque son una pérdida de plata para nosotros real. Es parte de la operación. Entonces lo tomo desde acá, interés. Y lo puedo extender por todas las columnas porque ya lo hicimos en la tabla de pago. GP. Pérdidas del ejercicio anterior, en este caso no hay, porque si ustedes hacen el resultado operacional, que era esto de aquí, la utilidad antes de impuestos, que es esto de acá, nuestra famosa utilidad antes de impuestos, que aquí le puse que era la ganancia, interés y pérdidas, perdón, el resultado no operacional, que es la ganancia, interés y pérdidas, ahí sí, que es esto de acá, la suma de esto, y sí, y si yo lo extiendo, pam, pam, pam. Eso. Y la utilidad antes de impuestos, que es, ustedes lo podrían adivinar, básicamente es la suma entre esto y el resultado no operacional. Esa es la utilidad antes de impuestos, básicamente. Y lo mismo para cada año. Estoy avanzando muy rápido aquí, pero ¿alguna duda con lo que estoy haciendo? Como que me fui en la ola, pero ¿alguna duda? ¿No? O sea, ya me perdí un poco con las celdas, pero algo voy entendiendo. Ya, ya. Pero la lógica, así como detrás de lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Sí, sí. No te noto muy convencido, es que, pero ¿qué parte está media así como extraña? No, o sea, sí, sí sé como qué cosas tengo que qué celdas tengo que seleccionar para netearlo ahí. Ujú. Solo que entre tanto número me pierdo nomás. Pero sí Ah, entiendo. ya, ya, ya. Sí, es que es fácil perderse. Por eso, Sí. que es como, cuando uno lo hace, se entiende lo que está haciendo uno, pero cuando uno lo ve desde afuera es más complicado. Sí. Pero básicamente es eso. Después el impuesto a la renta, que es el impuesto sobre la utilidad, básicamente. Sí. Y esto va a ser, es igual a esto, espérense, menos esto, por, y nos vamos a ir acá que yo había dejado anotado la tasa de impuesto, que es el 27%. Acuérdense que la tasa no varía con los años, entonces la tenemos que dejar fija. Ahí. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, esto es el primer año. Y si yo lo estiro hasta el quinto año, me va a ir diciendo cuánto fue mi cobro de impuestos cada año. Perfecto. Y la utilidad después de impuestos es, como ustedes podrán imaginar, la utilidad antes de impuestos cuando yo le resto el impuesto a la renta. Entonces es esto. Como podrán notar, ninguna de estas cosas es negativa, por lo que no hay una pérdida del ejercicio anterior, así que esa fila no se rellena. Tan, tan, tan. Pérdida de ejercicio anterior aquí tampoco se rellena, que en el fondo es como la equivalente de esta, pero se devuelve la plata. Ganancia de pérdida por venta de activos. Bueno, como esto realmente no está pasando, yo se lo tengo que devolver a la tabla. Entonces tengo que ponerle menos esto de acá. Égole. Y después tenemos el flujo operacional, que es la utilidad después de impuestos y considerando lo anterior. O sea, eso es lo que yo escribí aquí, que lo escribí muy, muy penca la explicación, pero es básicamente es igual a esto, C48 que está aquí, let's go, y todo lo que viene después, la suma de todo esto. No le puse suma, suma de todo esto. C52, C52, ahí sí.
Perfecto, y esto lo estiro de Oroño. Y ese es nuestro flujo operacional. ¿Sí? ¿Está todo bien? Perfecto. Después, inversión en activos tangibles, esto ya lo hicimos, no nos falta nada acá. El flujo de capitales, que es la suma de las inversiones, o sea que es igual a esto de acá, suma de, suma de, tan, 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 de esto hasta esto, ahí sí, y esto lo puedo estirar, entonces, hoy no, ¿qué hice? Lo moví en vez de estirarlo. Perfecto. Y como podrán notar, al último año el flujo de capitales es positivo. Esto es algo bastante común y se debe a esto, estas cosas que en el fondo se nos están devolviendo contablemente. El flujo de caja neto, como aquí puse, es el flujo operacional más el flujo de capitales. Entonces, el primer año va a ser negativo porque no hubo un flujo operacional, pero en teoría los otros años debería ser ya como positivo. Exactamente. Entonces, como para notar, al primer año nuestro flujo de caja neto es de 434.000, después es de 767.000, después de 1,500,000, 1,000,008 y 5,789. Esto nos va mostrando varias señales de que el proyecto puede que sea rentable. Aquí les dejo un tip muy importante. Les va a tocar hacer un flujo de caja para sus proyectos y si bien es, se acepta que su flujo de caja al final y que su valor actual neto sea negativo, tienen que tener ojo con que no sea ridículamente negativo. Yo me acuerdo de un grupo, cuando yo di el ramo, que presentó un valor actual neto de menos 1 billón. 1 billón, no 1 millón, 1 billón. Entonces, si a usted le está dando su resultado menos 1 billón, hay algo malo, hay algo que revisar, ¿ok? Pero si les da como menos 1 millón o menos 500.000, entonces simplemente es que su proyecto no es rentable, ¿ya? Pero si son números ridículamente altos, preocúpense porque algo de lo que ustedes plantearon está mal. Ya, entonces aquí venimos a hacer el último paso de un ejercicio de este estilo, que es calcular el VAN. La R nosotros ya la tenemos porque es esta tasa de descuento de acá. El 15%, porque nos dicen que determinemos la conveniencia económica del proyecto si la tasa de descuento de los empleadores es de un 15%. Entonces, esta R va a ser igual a 15%. Y para suerte de todos nosotros, hay una fórmula de Excel para hacer el VAN, y esa es BNA. Y como lo mejor de todo es que Excel les va soplando. Les dice como, ok, lo que necesitan es la tasa, y después ustedes necesitan todos estos valores, pero, ojo, se toma el valor del año 1 hasta el año 5, así, y después le estoy sumando yo el flujo de caja del año 0. Pero en el fondo, si esto fuera un valor negativo, si no estuviera negativo como lo puse aquí, tendría que restarlo, porque es eso. Ahí está. Entonces sería 4.386.115,43 patatas. ¿Qué concluimos? ¿Qué podemos concluir a partir de un ban positivo de este estilo? Que sí fue rentable. Exactamente, que fue rentable. Que bajo todas las especificaciones que nos dio el ejercicio, bajo todas las condiciones que nos dieron, el proyecto es rentable, por lo tanto, los inversionistas deberían hacerlo. Ujú. Y miren, terminamos justo a la hora. Sí, era un ejercicio bastante largo que era para hacerlo paso a paso. Mm. ¿Alguna duda respecto al ejercicio así como en general? ¿El Excel lo vas a subir? Sí, lo voy a subir instantáneamente porque así lo pueden revisar ustedes tranquilos. Así que no se preocupen, lo voy a subir al tiro. ¿Un FC más difícil que esto debería encontrar en la prueba o como de este calibre? Yo te diría que son de este calibre. Ya. Y más que nada son de este calibre porque no tienen mucho tiempo en la prueba. Porque como aquí les va como un spoiler, no sé cómo será este semestre, pero cuando yo lo di,
la prueba era muy larga porque como está toda esta parte teórica de análisis externo e interno, todo eso te lo evalúan mediante comments, mediante casos. Entonces eso es mucho escribir. Ustedes se van a demorar, o sea, uno se demora en escribiendo, a menos que tengan la mano veloz. Entonces gastas mucho tiempo ahí. Y por eso mismo es que generalmente no se van tan duros con los ejercicios de flujo de caja, porque si lo hicieran, matarían a todos los alumnos de cada generación. La única, así como dificultad real que podrían tener es que un ejercicio tenga esta fila. La ganancia de pérdida o ganancia o pérdida, perdón, no esta fila, esta. Pérdida del ejercicio anterior, que era lo que nosotros decíamos que si el resultado antes de impuestos es negativo, ese año ustedes no van a pagar impuestos. Entonces aquí se hace una Ujú, triquiñuela económica. O sea, no económica, es contable. Entonces, claro. esto se pone aquí y se va poniendo aquí y esto afecta cómo funcionan las otras filas. Eso es como lo más difícil que puede aparecer. Mm, El resto es bastante pe- mecánico. Pero, igual no es probable que nos hagan hacer como algo así, pues yo digo, o sea, me han dicho Mm. que es con Excel, así que Sí, no. nos van a dejar subir un archivo, así que ¿no crees Sí. que tenemos que hacer un FC así de grande? Así como este de acá, un Excel como este. Ajá. Sí, van a tener que hacer algo parecido a esto. Mm, mm, ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes no van a poder llevar hecho nada, probablemente. claro. Vais a tener el Excel en blanco. Mm, Entonces, claro. en el fondo lo que yo recomiendo siempre es como practicar harto con el Excel en blanco y ustedes como ir viendo cuál es la forma más rápida de hacerlo a su gusto, ¿ya? Dale. Porque al menos cuando yo la hice no te permitían llevar una plantilla hecha. Pero eso, de verdad, no deberían ser más difíciles que esto los ejercicios. El ejercicio 2 es parecido, no lo alcanzamos a hacer, igual viene aquí en la pauta, pero la única diferencia es que este tiene así como variaciones con UF o IVA. Y Mm, generalmente cuando te hablan de variaciones de UF e IVA, son los típicos ejercicios de las guías. Las guías tienen muchos de estos que son más complicados o como que puede variar el valor. Y yo creo que para esta prueba no les van a preguntar ese tipo de cosas. ya. Pero para la Porque prueba igual 3 no, puede que sí. pero hasta ahorita no suben guías, que yo sepa. ¿No? ¿O sí? O sea, es que la guía que les subí yo debería tener ejercicios de todo. También les voy a subir la pauta completa. Pero tienen ejercicios de todo según yo, ¿no? No tienen flujo de caja.